Hola queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy, pues la verdad es que estoy muy contenta de poder participar, colaborar con las hijas de Clio, unas chicas interesadas en la difusión de la historia de las mujeres, las cuestiones de género y demás, entre muchas otras cosas. Y pues la verdad es que estoy muy contenta por estas colegas en formación todavía, egresadas o que están estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que quizás para los mexicanos es algo pues poco común, de hecho en realidad, o a lo mejor casi no se sabe, y es hablar de algunas mujeres consideradas santas, algunas eran poetisas, mujeres que estaban en el movimiento Bhakti o devocional de la India del periodo medieval. Y pues bueno, ahora sí que vamos a ver que las mujeres en India, en México y en muchos otros lados, por siglos estuvieron como bajo una situación patriarcal, donde por ejemplo a los hombres se les permitía hacer ciertas actividades que a ellas no. Por ejemplo, el concepto de renunciante, no ser un sannyasi, ¿no? En la tradición hindú, bueno, pues bueno, sí era masculina principalmente, y el estudio, por ejemplo, de las escrituras de los textos sagrados como los Vedas, el Ved en genérico y demás, pues era para hombres. Y después justamente de la incursión, las incursiones musulmanas a India, se inicia un periodo al que se le conoce como el periodo medieval, que es un periodo justamente después del Imperio Gupta, después de varias civilizaciones o reinos importantes de India en el ámbito hinduista, budista, y justamente después de estas oleadas desde el siglo octavo prácticamente, 7, 8, 9, 10, hasta el establecimiento del sultanato de Delhi, obviamente el imperio mughal o mogol desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que además ya se desarrolla, se establece el Raj británico o el gobierno británico, y su independencia hasta 1946 con Mahatma Gandhi y todos los demás miembros de lo que va a ser el Partido del Congreso, ¿no? Entonces, en este caso, las mujeres estuvieron siempre en los roles como de madre, hija, esposa, por supuesto, y pare de contar, ¿no? Entonces, el que se hayan generado cierto tipo de mujeres con características que rompen con los estereotipos y los deberes femeninos típicos que se llevaban por siglos, pues es de llamar la atención. Hace pues bastantes décadas, en el siglo XX, en India hay una revista, o había una revista que se llamaba Manushi, y esta revista o publicación dedicó a las mujeres del movimiento Bhakti devocional indio, hindú especialmente o principalmente, pero no únicamente, a ellas, ¿no? Entonces, aquí salen varias mujeres que son como muy famosas, muy importantes, y una de ellas es Mirabai, que fue una princesa Rajput de la zona que ahora se conoce como Rajasthan o Rajputana, y ella va a estar en el marco justamente de este movimiento que se llama Bhakti o devoción, y en este caso hace hincapié en una relación cercana, sin intermediarios, sin necesidad de sacerdotes o brahmines, por ejemplo, entre él o la devota y la divinidad. Entonces es algo muy interesante, y digamos que fue un camino devocional que tenía así una finalidad específicamente mística, pero que se abrió o permitió que diferentes estratos socioeconómicos, sociales y de pureza ritual pudieran entrar en una relación mucho más cercana y estrecha con el concepto de la divinidad y demás. Ahora sí que debido a dos textos en particular, la Bhagavad Gita, que forma parte del Mahabharata, que es este diálogo hermoso y poderoso entre uno de los avatares de Vishnu o encarnaciones de Vishnu, Krishna, que es además la más importante, y Arjun o Arjuna, bueno, su amigo y uno de los hermanos de los 5 Pándavas o príncipes, justamente, que son los protagonistas del Mahabharata. Pues gracias a este diálogo, Krishna le dice a Arjun que el hombre o el ser humano puede alcanzar la liberación del ciclo de renacimientos, muertes, lo que en el budismo se conoce como la iluminación,
a través de varios caminos o yogas, ¿no? En un momento dado, y uno de ellos es principalmente Bhakti Yoga o el camino de la devoción, y que está abierto no solo para varones, no solo para las varnas o las castas superiores, sino justamente también para mujeres y Dalits, o es decir, intocables, los que eran considerados impuros y que realizaban, y todavía hasta el día de hoy realizan actividades consideradas pues poco agradables e impuras, entre otras cosas, y que habían o han sufrido discriminación a lo largo de los años, ¿no? De los siglos. Entonces, además de la Bhagavad Gita, también está el Bhagavata Purana, que es un Purana o un texto que habla justamente de la infancia de Krishna, y también se promueve la devoción hacia la divinidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en este caso, la verdad es que se me hizo genial que este tipo de mujeres en un momento dado, en un panorama histórico, donde por un lado está el Islam, está el hinduismo, que también hay mujeres dentro de la mística, ¿no? Por ejemplo, quizás dentro del imperio Mughal, vamos a ver que en este caso varias de las mujeres que son Bhakti son hindúes, la mayoría de ellas, ¿no? Por ejemplo, obviamente está Mirabai, está Muktabai, está Andal, Akka Mahadevi, Nirmala, Janabai, Soirabai, Vajinabai, Kanhopatra y muchas otras más, que la mayoría van a vivir entre el siglo XVI y el siglo XVIII de nuestra era. Entonces, son mujeres que se arriesgan que la mayoría van a vivir entre el siglo XVI y el siglo XVIII de nuestra era. Entonces, son mujeres que se arriesgan a romper, como les digo, el rol, por ejemplo, de madre, no se vuelven madres. Algunas son esposas, otras dejan a los esposos, dejan a las familias, dejan a los hijos. En otro caso, incluso el mismo marido es también devoto de la deidad. Muchas son devotas de la figura de algún avatar o de la figura de Vishnu en particular, pero también las hay dedicadas ahora sí que a la visión o al concepto, de Shiva, ¿no? Recuerden que en India está, hay un panteón gigantesco, pero que también a la mera hora hay un concepto filosófico que también es monoteísta, ¿no? De donde se habla de Brahman, Atman, el ser, la conciencia absoluta, y que se quiso automanifestar y se volvió, por así decirlo, pues todas las deidades del inmenso panteón hinduista que hay, ¿no? Que son millones prácticamente, pero que de las principales representaciones o fuerzas de su propio ser, por ejemplo, está la Trimurti o la Trinidad hindú, que está formada por Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Y bueno, en este caso vamos a ver que el movimiento Bhakti no es solamente de mujeres, por supuesto, también hay hombres de diferentes estratos socioeconómicos, pero por primera vez el movimiento Bhakti fue la vía en la que pudieron ahora sí que expresarse mujeres y hombres también, de diferentes estados socioeconómicos, pero sobre todo los que habían sido marginados por este sistema patriarcal de alguna manera, ¿no? Entonces, las mujeres, por ejemplo, decía una tradición antigua, no podían escuchar los Vedas, y sobre todo si estaban arreglando, ¿no? O menstruando. Los Dalits menos, ¿no? Entonces, por primera vez los Dalits y las mujeres pudieron expresar su devoción hacia la divinidad, y fue sumamente importante. Entonces, este movimiento, encabezado por muchas mujeres como Muktabai, que ella, de hecho, todas de ellas en particular son famosas, uno, porque o componen poemas o porque cantan cantos devocionales, bhajans, por ejemplo, a su deidad preferencial, ¿no? O preferente. Entonces, en algún momento dado, justamente se sabe que ellas también hablan de repente de conceptos filosóficos muy profundos a través de sus poemas o de sus cantos devocionales, incluso como con un concepto de que tú y yo somos uno, que en realidad no hay separación, que todo es la ilusión.
maya, y que entonces es como una de las corrientes filosóficas más famosas de India, que es el Vedanta, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Advaita, por ejemplo, Vedanta, ¿no? Entonces, vamos a ver que Muktabai era hermana de 3 hombres y que los 4 fueron brahmines. Ella también sí es de la Varna superior, y que en cuestión de pureza ritual, y que ninguno de los 4 se casó a la mera hora y se apoyaron mutuamente en su camino, pues ahora sí que devocional o espiritual, místico, ¿no? Entonces, justamente ella se sabe que también hace comentarios a la Bhagavad Gita. También vamos a ver que en especial su canción de la puerta es muy profunda y de gran belleza, y donde les comento ya es parte de la filosofía o una interpretación de la filosofía del Vedanta, ¿no? También entre otras cosas. Y bueno, algunas de ellas, por ejemplo, van a tener una vida corta, otras un poco más larga, van a estar también expuestas a ciertos peligros de la época, también obviamente sociales, ¿sí? En algunos casos se vuelven las maestras, pero no bajo el concepto de gurú, sino más bien como el modelo a seguir de devoción, ¿no? Gente de la época, dependiendo en qué época vivieron, en qué momento, se van a reunir en torno de ellas para precisamente contagiarse de esa devoción, de ese amor puro que tenían hacia la divinidad. Entonces, bueno, por ejemplo, ella, Muktabai, pues bueno, va a cantarle a Hari o a Vishnu, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, Janabai, otra mujer que pertenecía a una comunidad de sastres, ¿no? Su poesía va a ser en hindi. Igual, la mayoría de estas santas devotas no van a hacer sus composiciones en sánscrito, sino justamente en las lenguas vernáculas o en las lenguas locales o regionales que hablaban, literalmente, ¿no? Obviamente sí van a manejar de repente algún término, ¿no? Por supuesto, pero en general no se hace, se sale, de hecho, su composición de todas ellas, se salen como de los lineamientos brahmánicos o de los sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, ellos están en otro asunto, en otro rollo, ¿no? Obviamente, como les digo, la más famosa va a ser Mirabai, pero ella, bueno, es un caso aparte, ¿no? Que sí se merece así como su tiempito, ¿no? En un momento dado. Pero bueno, muchas, como les digo, sí son brahmines, otras no lo son de diferentes varnas también. Y bueno, van a estar tanto en el centro como en el norte de la India, habrá también en el sur, ¿no? Pero bueno, habrá en Cachemira o Kashmir también. También seguramente varias de ellas eran yoginis, practicaban yoga, no era algo bastante común, pero la verdad es que francamente ellas son un caso muy especial, que vale la pena que la historiografía, no solo india, sino también mundial, pueda hacer un reconocimiento mayor de ellas. Nosotros, al estar en el mundo occidental o ser parte del mundo occidental, no conocemos más allá o más allende de nuestras fronteras, ¿no? Y entonces sí vale la pena de repente adentrarnos en otras culturas, en otras formas de pensamiento, en otros estilos de vida, para poder comprender un poquito más las situaciones. Y pues bueno, con esto terminamos. Fue una breve charla sobre algunas de estas mujeres tan importantes que vale la pena ser recordadas. Y pues nada, recuerden que también ustedes son los creadores de la historia. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, también al de Las Hijas de Clio, que nos sigan en ambas cuentas, tanto en TikTok, Instagram y en Facebook. Y pues bueno, pues nos estamos viendo y reciban besos y abrazos. Nos vemos. Chao.